Hoy otro día de trabajo. Así arrancamos. Y bueno, vamos a ir pedazo a pedazo mostrando lo que le vamos a hacer. Hoy arrancamos con otro poquito para nuestro sueño motorhome. Hoy vamos a ver si enganchamos la medida del espejo. Acá sacamos el viejo y acá está el nuevo. Esperemos que no la tercera, la segunda sea la vencida. 2 veces lo mandamos a cortar. Ahora vamos a ver si entra. Bueno, como había dicho antes, terminamos de cambiar el espejo. La segunda fue la vencida. ¿Sí? Ahí estamos. Espejito nuevo. Y el que estaba acá, ahora lo pusimos acá. Después voy a ver si le invento yo algo a este espejito. Pero bueno, la idea del baño ya sería esto. Bueno, ahora la idea es hacer una rebarba con esto, o una trabita, una L, como quien dice, porque ahí va el inodoro. Y el inodoro, como es portátil, se pone y se saca. Cuando el colectivo está en movimiento, va paseando por todos lados. Entonces la idea sería hacerle una traba con esto. A ver qué es lo que logramos. Ya el inodoro lo pusimos ahí. Tenemos acá. Entonces la idea es hacerle algún contorno acá, para que esto pueda trabar y no moverse. Bueno, ahí estaría el gancho para el inodoro, para que no vaya paseando por todo el motorhome. Ahora le termino de poner los 2 tornillos en la punta, coloco el inodoro y después vemos que les falta más para que no vaya moviéndose en el camino. Bien, ahí más o menos estaríamos haciendo la traba. Ahora lo estaríamos, como quien dice, amurando, y después vemos el resultado con el movimiento del colectivo. Perfecto, ahí tenemos la traba para que el inodoro no se mueva. Acá estamos terminando el techo de la cucheta. Faltan unos detallecitos más, pero ya casi lo estamos terminando. Acá está 2 segundos, como siempre. Ya lo tenemos prácticamente con una carrera de pintador de hilos rasos. ¿Eh? ¿Cabezón? ¿Estás castigado con esto? Sí. Pero bueno, va con onda, sigue, no para 2 segundos, así que gran parte de todo este esfuerzo, todo sea por el motorhome, cada vez menos, y eso suma, que cuando cada vez queda menos, uno va viendo las terminaciones que van quedando. Acá me falta terminar de conectar esto, pero bueno, esta es gran parte del pintado del cielo raso de las cuchetas. Bueno, como dije antes, faltan los detalles que ya le vamos a terminar en no un largo periodo, sino esto va rápido porque ya son detalles. ¿Okay? Con la parte de abajo de la cucheta, y ahí ya tenemos prácticamente terminada esta parte. Después hay que pintar esa escalera, nos falta,
como dije, las mesitas luz, le ponemos las cortinas y ya este lado queda. Y ahora, recién 2 segundos terminé de pintar este. Ahora yo voy con la terminación en el marrón más oscuro. Ahí está la pintura. Y falta esta parte. Ahí ya arranqué. Pero este es el mismo trabajito que el que ya terminamos acá. ¿Sí? Falta menos. Y la parte de abajo de las cuchetas, acá, la pared, lo tenemos en esta parte así. ¿Sí? Y la idea es, ya estamos terminando esta parte. No sé si se nota la diferencia. De a poquito, a poquito, a poquito. Le vamos haciendo la terminación. Ya mandamos también, como siempre, las cortinas a que le haga el dobladillo Irma Salazar. Para nosotros Graciela. Pero bueno, una manito más a la pared. Unos retoques al cielo raso. Y ya tenemos casi la parte de la cucheta terminada. Siempre que falta menos, uno va viendo las cosas terminadas y se pone más contento. Bueno, ahora estamos pintando también la parte del costado del colectivo, donde está el comedor, ¿sí? Para darle otra terminación un poquito mejor. Como ven, acá está todo medio rústico, como quien dice. La idea es pintar todo para que quede uniforme, parejito, ¿sí? Así que nada. Otro trabajo para hacerle. Y terminamos de pintar las paredes del comedor. ¿Sí? ¿Se ven? Más terminado. Terminamos con el comedor. Después la idea es pintar la mesa para emparejarla y el techo. Y ya con estas dos cosas, incluyendo también, tengo ganas de armar una materita acá para hacer terminar definitivamente el comedor. Esta cortina todavía no la pusimos, ¿por qué? Porque a Graciela Salazar, que está suscrita en el canal, le agradecemos la colaboración en darnos una mano con la costura de las cortinas, ¿sí? Bien, ahora como dijimos, vamos a empezar a poner los listoncitos para terminar un poquito lo que vendría a ser la terminación del techo de la cucheta. Acá no lo tiene y acá lo vamos a empezar a poner. Como habíamos dicho, acá está la primera parte de la terminación del techo de la cucheta. A esta le faltan los listones. Y esto ya está terminado. Acá terminamos con uno de los listones de la cucheta. Y acá ya terminamos el otro. De a poquito los detalles
los vamos armando. Y ahora faltaría instalar esta y esta y pintarlas. Ahí ya estamos con la terminación de la escalera también. Los pendaños estos van en color barniz, pero bueno, ya tenemos pintado, ¿sí? Eso después nos falta también, pero tranquilo que todo de a poquito los vamos preparando. Falta conectar este, barnizar la escalera, ¿sí? Y ya tendríamos terminado el tema de cuchetas con este trabajito. O sea, sacando la mesita de luz y poniéndola de este lado, va a ir acá. Ya tendríamos lo que sería terminado el tema de las escaleras. ¿Ven? Acá está la otra. Me falta lo mismo, barnizar los peldaños, y acá sí están los dos del mismo lado. Ahí está uno y ahí está el otro. Esto lo tengo que conectar y después los pinto. Y aquel ya está terminado también. Faltaría solamente barnizarlo y poner la mesita de este lado. Otra cosa menos. Bueno, ahora, como habíamos dicho en algún momento, vamos a empezar a retocar la mesa, que primero habíamos hecho esta parte, después le agregamos esta para extender la mesa, pero ¿qué pasa? No nos queda igual el barniz de este que el barniz de este. Entonces vamos a ver si le inventamos ahora un detalle, la pintamos para que quede todo, cuando está extendida, todo bien parejito, ¿sí? Dirán, ¿qué es esto? Bueno, después cuando lo vaya terminando lo vamos mostrando. Bueno, gente, la idea va a ser esta. Todavía no está terminada, está en proceso, pero la idea para que quedara la mesa pareja era hacerle esto. Todavía me falta hacerle los detalles en color y después barnizar para que levante brillo. ¿Sí? Ahí estamos con la mesa del comedor. Falta poquito y ya también la termino. Y ya que estábamos también, le pusimos los caños a la cortina. Ahí como se ven, todo en el comedor, ¿sí? Ahí estamos con los caños. Ahí faltaría ponerle uno en el medio para que no haga esa pancita, pero ya también estamos con poquitos detalles, pero ya todo tomando color, ¿sí? Así estamos con el comedor. Y bueno, gente, hacemos un panelito, lo que vendría a ser acá la parte de el chofer. Ya lo tenemos terminado. Vamos a pasar hacia el comedor. Ya acomodamos las cortinas. Ya estamos haciendo el retoque a la mesa, ¿sí? Acuérdense que la mesa es plegable. Y ahí está las cortinas del otro lado, ya acomodaditas. Para terminar lo que sería el comedor, me faltaría armarle acá una materita. Es una idea que tengo hace un tiempito. Quiero hacerle una materita
ya eso sería prácticamente la terminación, o sea, con la materita esa y terminando de retocar lo que es la mesa, ya estaría prácticamente terminado el comedor. Y después pintar el techo, así ya no nos quedarían más detalles en el comedor. Así que bueno, en el próximo video ya mostramos la mesa terminada y quizás la materita.